Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayo Repetide y con la Red Global de la Diáspora, vamos a conversar con el embajador Juan José Monzán en su segmento Palestra. Embajador, yo quería salirme un poco hoy del marco meramente politiquero e ir a un planteamiento de carácter sociopolítico, tomando como referencia básica eso que históricamente hemos llamado brechas generacionales, porque yo siento que ciertamente este, eh, la edad de los individuos es la que algunas veces influye en que sean torpes, en que sean obtusos, en que sean ligeros de pensamiento y en que sean también impulsivos y sin darse cuenta destruyen muchas cosas históricamente construidas, ¿no? Entonces, en América Latina y en particularmente en Venezuela, o sea, yo siento que pese a 25 años de tragedia nacional y política, o sea, había una reserva que se formó en los años 50, 60, 70, que de alguna manera está reflotando de manera combinada, porque hoy tenemos un binomio como María Corina Machado, que no es tan joven ni es tan madura, y tenemos un señor lo suficientemente racional y equilibrado como Edmundo González. Y aunque al señor Maduro se le ha permitido ser grosero, ser ofensivo, o sea, con la gente de la tercera edad, yo creo que equivocó el tiro esta vez porque el pueblo está reaccionando, porque todos en nuestros hogares tenemos un abuelo, un papá, un tío, una tía, una abuela, un hermano que son maduros de edad, al fin y al cabo. Y por cierto, son los que mayor pelea han librado en la calle por sus jubilaciones, sus prestaciones, y han inspirado al resto. Entonces, yo creo que aquí se está conjugando una fuerza arrolladora, eh, pero en un binomio eh, que, como dices tú en algunos momentos, refleja un cambio epocal, donde el puente entre las generaciones tiene que darse, y nosotros hemos insistido mucho aquí en eso, en que a las generaciones de relevo tenemos que entregarle valores, principios, ética, y eso estaba un poco descuidado porque en Venezuela se montó un gobierno populista y demagogo que de alguna manera hace a mucha gente perder el rumbo circunstancialmente, pero termina recuperando lo que es lo importante, ¿no? Y el juicio volvió. Y yo creo que el 28 de julio nos vamos a derrumbar nuevamente como un ejemplo a seguir en América Latina y en muchas partes del mundo, sobre todo porque somos un país que tiene riqueza y que han sido desperdiciadas y malbaratadas, dilapidadas y robadas. Entonces yo creo que esas reservas que están allí todavía son aprovechables para que nos reubiquemos en un rol y en un ejemplo a seguir. No sé cómo lo ve usted sociológicamente hablando. Usted que ha conocido mundo y que como embajador ha estado en tantos países. Mira, buenos días. Creo que nada, a tu audiencia, a ti mismo y en particular a ese pueblo noble, alegre, tradicional de Margarita, ¿no? De donde te proviene. Has planteado varios temas, como siempre, ¿no? Bien complejo. Vamos, me pides que hablemos un poco, enfoquemos a partir del caso Venezuela, quizás, eh, lo que hay de verdad o no, de las luchas o de los cambios generacionales para los cambios importantes en el mundo científico, social, político, todo lo que se quiere. Eh, es una realidad, por supuesto, ¿no? Tú señalabas antes que habían tres propuestas existenciales en el devenir del ser humano, en su vida útil, digamos, desde que nace hasta que muere, de muerte natural, para que cumpla su infancia, madurez, juventud, Tres ciclos, vejez, vamos a llamarlo tres ciclos. tres ciclos, para que cumpla los tres ciclos.
Eh, y en cada uno de ellos corresponde a un ciclo determinado que la naturaleza asigna. La infancia, pues, está totalmente protegida, recibe sus primeros contactos con el exterior de su madre, del pecho de su madre, del arrullo de su madre, la alimentación de su madre, los conceptos sociales, económicos, morales de su madre. Va creciendo el nené pues ya se incorpora la figura del padre en su existencia, la de los hermanos, de la familia, la del barrio, la de la organización, la del país. Ya va creciendo en su medio. Y no tiene la suficiente, no se ha formado porque no ha alcanzado el tiempo para formarse y adquirir conocimiento de un profesional, de una madurez, de una distinción. Por eso todas las legislaciones del mundo, todas, creo que se escapa el mundo del islamismo militante o político, ¿no? Que hacen esas bodas con niñas de 7 años, cosas así. Pero y después tú entras a la juventud, que es un desbordamiento de energías, con presunciones, que se sabe todo, que no se sabe nada, por supuesto, veamos nuestra propia existencia, vemos que lo sabemos todo, en aquel entonces no sé, y ahí estamos aprendiendo y guardando, y de nuevo entran los conceptos éticos, morales, jurídicos y políticos que tú recibes de tu formación inicial y ya se incorpora lo de la sociedad que te rodea. Son las tendencias, el comportamiento social, tus inclinaciones religiosas, políticas, doctrinarias. Allí se van formando y decantando. Esa es una edad de la juventud. Llevar hasta, si tú quieres, hasta los 30 años, hasta los 25 años. En una forma arbitraria, ¿no? ¿Sabe hasta cuándo? Y entra en una madurez. A partir de los 30 años comienzas a recoger todo ese bagaje ético, moral y profesional, de intuitivo, y ya tienes una personalidad más o menos construida, una manera de ser que te identifica, laboral y todo. Y finalmente viene ya pues la etapa de donde se entra en la vejez. Fíjate, eso mismo ha variado. Antiguamente una persona como tú, como yo, cuando pasábamos los 40 años, los 50 años eran ancianos, mujeres y hombres, ¿no? Mi padre murió muy joven, a los 40 años. Unas enfermedades que hoy en día te las curan de la atención, pues. Le afectó los riñones y todo, pero no había todos los recursos que hay hoy para trasplantes. Todavía no se había descubierto o inventado las máquinas de diálisis. Eran mortales. No habían vacunas. Entonces, después entra esa gran etapa de sabiduría. Por eso los antiguos, sí, señor, se reunían en el Consejo de Ancianos. No eran los que iban a la guerra, los que luchaban y lo que decidían. Así es. Se reunían con el Consejo de Ancianos porque eran los que supuestamente habían acumulado consejos asesores, sí, para asesorar a Alejandro Magno, por ejemplo. Aristóteles era el asesor de Alejandro. Y entonces se consulta a esta gente, y los grandes dirigentes en el mundo religioso, en el mundo civil, en el mundo empresarial, político, filosófico, las corrientes, pues lo que hacen es comenzar a devolverle al mundo lo que ellos han recibido, acumulado, y lo que han aportado. Eso es el ciclo natural que se como yo sé que tú lo quieres llevar todo esto al hecho nacional y político. Yo crecí en una generación, digamos, cuando cayó Pérez Jiménez, yo tenía 12 años, estaba recién llegado a Caracas. Yo vengo de la provincia, del estado de Monaga, de la metrópoli de Oriente, ¿no? Y pues me acuerdo que mi tío me preguntó, cuando estaba armado el zaperoco del 23 de enero,
y cerraron el colegio La Salle, La Colina. Yo estudiaba por los acontecimientos, entonces, ¿y tú por quién vas? Yo ni sabía, y porque no tenía idea de nada. Eh, dije, pero dije de una manera natural, porque yo no era por los estudiantes, sin saber en qué lío estaban metidos los estudiantes, pero era mi condición. Y el instinto me hizo llevar a esa condición. Y él se molestó un poco, pues, porque él no era político, no era cuestión, pero era un arquitecto muy conocido y tenía esos contratos, tenía esto y tenía una paz social que se envidiaba mucho en aquel entonces. Se ufanaba la gente que dormía, inclusive en Caracas, con las puertas de la casa sin pasarle cerradura. Esa era la situación. Y entonces, y en lo político, ya en bachillerato, yo cuando comencé a interesarme, te hablo de mí porque estamos planteando el asunto generacional, entonces vamos a graficarlo con tu interlocutor, que puede ser tú mismo. Ya en bachillerato, donde uno comienza con las inquietudes, y allí de nuevo influye el entorno de tu casa, el entorno general e inclusive tu colegio o tu liceo. Estudiaba en el Colegio de La Salle de La Colina, eran unos hermanos de La Salle, religiosos, hacen votos, todo igual que el sacerdote, pero no tienen el sacramento sacerdotal de oficiar misa, ¿no? Y ellos eran bien liberales. Los extrema derecha hubieran dicho que eran comunistas, que era entonces como estaba la cosa, no tiene nada que ver con comunistas, pero eran los hermanos de La Salle muy del sentido social, de la pertenencia del hombre, del bien común, de las encíclicas Rerum Novarum, y todo eso nos lo fueron educando nosotros. Al punto de que en ese caso, habían cursillos de cristiandad, de los cuales yo nunca fui a uno, pero habían cursillos de formación social. Bueno, se dictaban cátedras de moral y cívica. Bueno. Y esta de formación social eran del padre Aguirre, ¿no? Era un sacerdote jesuita, dirigía en aquel entonces, creo que en aquel entonces ya dirigía la revista Sí. Y nosotros nos íbamos, en el caso nuestro, nos íbamos a Ocumara de la Costa, donde había una casa muy grande frente a la playa, con muchas habitaciones, debe ser que le prestaba alguna familia adinerada del lugar o de Caracas. Un retiro. Pero no era religioso, sí, era de formación formativo social. Exacto, por eso. Y allí entonces nos explicaban y nos llevaban profesores que nos explicaban qué era el liberalismo, qué era el comunismo, qué era el socialismo y el socialcristianismo, ¿no? Pero fíjate tú que tú estás diciendo algo bien importante, ¿no? En tu caso, y en el caso de los de tu generación, de repente se afiliaron con una corriente sociopolítica determinada, pero conociendo previamente lo que cada una de ellas significaba. Pero ahora no. Ahora de la noche a la mañana son socialistas y no saben de dónde viene eso. Son socialcristianos y no saben de dónde viene eso. Son socialdemócratas y no saben de dónde viene eso, porque no estudian la historia ni la valoran en su esencia y en su verdadero significado. Correcto lo que tú hablas. Allí estaba también la Juventud de Acción Democrática recibiendo su ellos ya eran de la socialdemocracia, aunque fue después que se metieron, pero eran socialdemócratas, pero eran demócratas. Exacto. Y yo recibía la influencia social cristiana. Por ejemplo, yo recuerdo que uno de los que era un joven que nos fue a darle explicación sobre el liberalismo era Joaquín Marta Sosa. Él estaría unos cuantos años primero que yo, pero él nos daba esta instrucción. Y uno iba pues metiendo así, iba cayendo. Y en los liceos resultaba exactamente lo mismo, pero en otra dimensión, ¿no? Estábamos metidos, digamos, la parte marxista, pero también había la parte social cristiana o la parte socialdemócrata, porque era el rescate de la democracia. Y entonces así se fue formando mi generación.
Entonces, mi generación me formó Rafael Caldera, Aristides Calvani, Rómulo Betancourt, pues, Pompeyo Márquez, el mismo Teodoro, o sea, yo, Mira, vamos a ver, constructores de país fueron nuestros maestros. Constructores de la nación fueron nuestros maestros. Jorge Olavarría, que era del Constructores primero liberal del moderno en Venezuela. republicanismo fueron nuestros maestros. Entonces no puede venir ningún imberbe hoy día, ostente el cargo que ostente, a menospreciar esa valía histórica que tienen los hombres que todavía están activos, ¿entiendes? A ponerlo en un rincón y a creer que están por encima de ellos cuando todo lo que tú de alguna manera recibiste como instituciones constituidas para que los gerenciaran fueron diseñados por esos que te antecedieron y tú viniste a destruirlo. Y en consecuencia, además de que destruye lo que crearon otros, queda destruir también con calificaciones destempladas a quienes lo hicieron. Sí. Bueno, acuérdate que cuando Chávez llegó al poder, uno de sus objetivos fue destruir la meritocracia. Por eso te digo, entonces, o sea, Entonces, si tú ¿qué enseñanza nos puede dar? claro, si tú destruyes la meritocracia en cualquier dimensión, ¿no? Económica, social, La que todo, sea, sí. entonces, en razón de qué o cuál es la guía para el comportamiento individual o social? ¿Cuál es el esfuerzo que tiene que hacer el hombre si no es alcanzar la perfección profesional, humana, como matrimonio, como sacerdotal, lo que sea? Exacto. Tú como periodista, tú tenías que competir con una cantidad de hombres y mujeres valiosísimos que cada uno quería dar lo mejor de sí y tú te formaste, ibas para acá, te tratabas de buscar cargos buenos de gente que te diera más de lo que tú podías dar para que tú fueras... Para aprender más también. Para aprender más, claro, por supuesto. Y entonces ir alcanzando posturas, no que te dieron, sino que te fueron llevando porque era el camino natural. No, y poder llegar a ser autogestionario. O poder hacer actos gestionarios. Hiciste una carrera en el mundo de la televisión y la radio, y alcanzaste posiciones altas hasta que dijiste señor, pero igualmente eras podido si tenías los medios, la oportunidad o la ocasión de montar un canal de televisión o un periódico, una radio, lo que sea, pero tenías la preparación para eso. Sabías cómo se manejaba eso, cómo competir con esa es la economía de mercado que tiene que regular. Ahora, yo sí he notado, no ahorita, ahorita uno anda, digamos, en los últimos 15 años, uno está en otro. Pero tú sabes que a nosotros se nos enseñó a facturar, pero para entregar enseñanza a los que venían atrás, no para lucrarnos ni para exhibirnos. Bueno, por esa generación, tanto de la generación que nos antecede a nosotros, Miguel pero sí, está la generación del 28, pues digamos, y después la que viene después, la de Caldera, Betancourt, León, todos estos hombres preciosos como seres humanos, porque eran entregados a una causa. Hoy en día, bueno, ¿cuánto lucharon los adecos por el voto de la mujer y por el voto secreto? Eso fue una lucha. Tú lo has dicho. Estos hablan aquí del voto, que se creen dueños del voto y de los pueblos. Y resulta que el voto no lo inventaron ellos ni lo instituyeron ellos. Pero y entonces además, lo que quieren es hacer uso del voto de manera maniobrera. Pero claro, además era un principio, porque claro, estaba la parte cainesca en el ser humano, de Caín. Sí. Y por eso se inventó el Consejo Supremo Electoral. Todo, exacto. En el Supremo Electoral estaba un representante de Acción Democrática, de COPEI, del Partido Comunista, de los independientes. Eran señores. Yo me acuerdo que Acción Democrática tenía un matemático de la Simón Bolívar, se me escapa el nombre ahorita, le decían el Chino Chan, como que. Sí, el Chino Chan, sí. Oye, que ese hombre no se le escapaba una trampilla ni una cuestión. Sí, señor. Nosotros vimos allí, bueno, se me escapan los nombres, el COPEI tengo allí hombres ilustres. Ezequiel Zamora también. Ese te iba a nombrar. Otro joven bien formado. Hace poco, un hombre experto que las nuevas generaciones nunca lo llamaron. Sí. Las nuevas generaciones democráticas. Sí. Especial. Delgado Chapellín.
Bueno, oye, y Por además se ponía de favor. acuerdo los partidos de escoger a alguien que garantizara equilibrio. Y meritocracia. No ponían un ADECO, un copión, un comunista, sino a alguien que los tres dijera, no, bueno, hoy Lara Martínez es un tipo equilibrado, hacia ADECO, pero es un tipo que no va a ser una Que arbitrariedad. del debate siempre saliera un punto de coincidencia entre los que estaban involucrados en el mismo. Bueno, y nosotros tuvimos a Atos, Ezequiel Zamora, es decir, fíjate cómo funcionaba eso, un control en el Consejo Supremo Electoral. Había Claro, claro. y dirigido, y me imagino que allí habían también personas que querían hacer trampas allá arriba, pero los que era el Consejo Supremo Electoral eran hombres de respeto. Pero ahora tenemos en el Consejo Electoral a un saxofonista que toca el ritmo que le tocan desde el gobierno. Bueno, entonces, no, oye, y las trampas las hacían porque no habían los medios modernos que hay ahora, pero entonces se ponían los testigos de mesa, el público después le daba un permiso para que estuviera allí, contara y llevara su propia contabilidad. Así es, así es. El pueblo hacía su control y decía, no, pero en la mesa tal, aquí está esto. ¿No? Yo Exacto. estaba ahí con el Sí, que tenía que llegar igualito ya. así es. Entonces sí había Bueno, la trampa, pero había un control hasta social. bueno, fíjate bien, nos quedan 5 minutos. Bueno, Y lamentablemente, yo quiero llevarte justamente a las incidencias de hoy día, porque es que cuando hablamos, déjame terminar esta idea y cierro. Hay un vacío que se dio cuando ganó Chávez las elecciones, porque no hubo una generación en el país que se incorporara nueva, capaz de dirigir los destinos de un pueblo como el venezolano de más de 20 millones. no, Y me refiero no solamente a aquello de la democracia, sino a aquellos provenientes del marxismo o de la extrema izquierda. Esos mismos no tenían, no eran los hermanos Machado, no eran Pompeyo, no eran ninguno de estos señores, ni eran, por supuesto, Caldera, ni Osvaldo Álvarez Paz, ni Luis Herrera, ni un Pedro Pablo Aguilar, para el Jóbito, un ni Calvani, un Hobbit. es decir, hay tanta gente famosa y buena formada. Pero, ¿qué ha pasado? Esa generación se levantó en democracia, donde todo estaba hecho. Y había muchas cosas que hacer, pero el sistema como tal ya funciona. La libertad podía hablar, moverte, hacer esto, competir por ser diputado, por ser alcalde, por regresar. Comenzaba la meritocracia y las trampas también, pues estamos aquí en Estados Unidos en trampa, carnal. Eso no es así. Pero hubo una generación que me hace recordar cuando Chávez una vez lo dijo, yo creo que lo dijo hasta de una manera natural y auténtica, si es que alguna vez dijo algo auténtico. Caramba, yo lo que quisiera es tener una oposición de verdad para que se enfrentara conmigo como debe ser. Me imagino que muchos iban a negociar, como vimos nosotros en Venezuela. Y él querría, pues como un guerrero también, un arbitrario, quería tener y la única dirigente digna que consiguió Que lo encaró, que lo encaró. fue una mujer y él quedó más Y ahí la desconcertado. tenemos. Pues patriarcal, era patriarcal, Bueno, era pero machista. ¿por qué quiero yo antes de cerrar, que nos quedan 5 minutos, traerte a las incidencias de hoy? Porque justamente ese líder que fue Chávez y que de alguna manera permitió que sobreviviera lo que tenemos hoy día. No, de alguna manera no. Pero óyeme, pero déjame que me quedan Fue 5 minutos. lo que lo consiguió por su perseverancia y nunca haberse vendido ni pactado que Venezuela hoy sea una sola para sacar a estos miserables. Ok, pero te estoy poniendo el ejemplo porque yo tengo ahí detrás mío, que tú lo estás viendo ahora, las imágenes en Barinas justamente. ¡Ay, en Barinas! Esa es la región natal de donde vino justamente Chávez, detrás de quien devino todo este malestar que hemos vivido 25 años. No. Y ese pueblo donde él nació, le está diciendo a Venezuela, de alguna manera, que su líder se equivocó.
sí. Ahí No, lo no, está, no. ahí lo está diciendo en esa manifestación que te estoy Pues mostrando sí, ahí. Barinas era intocable porque esa era de los chavos. Bueno. Los chavistas, secula seculorum, pero mira eso, yo estoy asombrado. Y Chávez acuñó la frase, Chávez acuñó la frase a María Corina cuando lo increpó por las expropiaciones, que para cuestionarlo a él tenía que ganar las elecciones. Bueno, ahí las está ganando. Ahí la está ganando. Pero él tenía razón, porque en aquel entonces la No, oposición la vio capaz, estaba con el no, gobierno. la vio capaz de transitar ese camino y lo logró. Mal que bien, fue visionario también con todos sus errores. Al saber que Tenía, esa era la única líder o lideresa en el momento que le estaba diciendo la verdad en su cara. le tenían miedo y se las dijo, no pactaba políticamente correcto. Pero ¿qué pasa con ella? Es que ella viene también de una familia que fue comprometida permanentemente con el quehacer nacional y Sí. recibió una formación correcta, directa, en lo moral, en lo ético, en lo económico y en lo político. Su padre fue fundador en gran medida del sistema eléctrico nacional. No, bueno, ya, El, que los el, expropió este el marido, padre ¿no? de ella, un servicio que hoy día tenemos maltrecho. No, no, eso no sirve. Lo expropió, el chavismo Sí, nacionalizó, confiscó exacto. Carajo. Entonces, No, bueno, pero como bueno, se nos acaba entonces el tiempo, yo voy a cerrar como siempre. El diga, 28, esa multitud se va a multiplicar por 10 en Venezuela, en Maturín, en Barinas y en Margarita, en todo. Va a ser una explosión de alegría incontenible. Se va a acabar el aguardiente en todas las casas de Venezuela. bueno, te lo he dicho. Y ahí no le va a quedar más remedio que decir cómo quieren que le entreguemos el mando. Porque no va a haber nadie que salga a defender eso. Porque Así es. incluso los que están comiendo ahorita y haciendo arbitrariedades, en el fondo saben, él sabe, que tiene un hermano, una mamá, una prima, un amigo, una novia, que está pasando trabajo Así y es. que tienen miedo de salir a la calle. Y quieren salir ya, quieren paz, que no los miren mal. Así que prepárate, hermano, si usted va para Margarita, entonces programa de radio, Y usted está invitado. y usted me invita, pero me invita y no. Bueno, José, gracias por tu tiempo. De verdad que yo creo que hemos hecho un programa, pues, No hablamos de Francia. saliéndonos del fanatismo y yendo a lo racional y a lo lógico y al devenir de la política a través del tiempo en Venezuela y en América Latina. Y como dije al comienzo, yo lo que aspiro es que Venezuela vuelva a ser ejemplo en América Latina de una manera lógica y racional de gobernar. Primero para nosotros, que seamos un ejemplo que sí Por se eso, puede. ejemplo a seguir, pues. ¿Ok? Así es. Muchas Bueno, gracias, señores, muchas gracias por habernos acompañado hoy de nuevo en Palestra con el embajador Juan José Monzán a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. Hasta la próxima.